Doctor Pujadas, llevo muchos meses que me pica mucho la piel y me salen ronchones por el cuerpo. ¿Será que soy alérgico a algún alimento que no lo sé y por eso todos los días tengo esta erupción? Vamos a hablar de lo que se llama urticaria crónica espontánea. Pues es una enfermedad crónica de la piel que suele cursar con brotes de abones o de ronchas en la piel a lo largo del día y puede durar años o incluso durar toda la vida. Suele tener fases de más actividad y fases de menos actividad. Aquí, por aquí, veréis las imágenes típicas de la urticaria, ¿vale? Que es como unas marcas como sobrelevadas y que suelen picar mucho. En alguna ocasión se pueden acompañar también de inflamación de los labios o de los párpados, a veces también de alguna otra parte del cuerpo que se hinche. ¿Qué factores pueden empeorar la urticaria crónica espontánea? Por un lado, el estrés. Bien, el estrés desencadenado por la misma urticaria nos dificulta dormir, nos dificulta trabajar. Bien, el estrés que tengamos por otras causas nos hará que la urticaria o la percibamos peor, la urticaria, de lo que en realidad es. Y después, la otra cosa que con frecuencia suele empeorar las urticarias es la toma de fármacos para el dolor tipo antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, aspirina, dipirona, etc. Eso suele empeorarlo. ¿Cómo diagnosticamos una urticaria crónica espontánea? Primero, clínicamente, tiene que ser episodios de estas ronchas, de esta urticaria, y que duren al menos 2 meses. El aspecto clínico es muy fácil de reconocer. Normalmente solemos hacer pruebas básicas de alergia cutánea. Solemos hacer también una prueba que se llama test de dermografismo, que es una prueba para ver el grado de reactividad de la piel al roce. Solemos hacer también unas pruebas en sangre, sobre todo, más que para ver alergias, suelen ser sobre todo para ver enfermedades autoinmunes. Lo que con más frecuencia se suele relacionar en los pacientes que tienen urticaria crónica es los problemas tiroideos, que es una glándula que tenemos aquí en el cuello. Entonces, los pacientes que tienen problemas de tiroides generan unos anticuerpos contra su propio tiroides que estimulan a las células que desencadenan la respuesta alérgica y pueden simular una reacción alérgica, como es lo que pasa. En ocasiones también podemos hacer lo que es la prueba de los parches para ver si asociada a esa urticaria tiene alguna dermatitis que pueda estar empeorando el cuadro o hacer que el paciente tenga más picor. Doctor Pujadas, el médico que me ha visto con la urticaria me ha dado unas dosis de utilización del antihistamínico que son muy altas. El tratamiento que damos a los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea se basa en la toma de antihistamínicos. Normalmente utilizamos los antihistamínicos de los que se llaman de segunda generación, que son los que no suelen dar sueño, y a unas dosis que son superiores a las dosis normales que se utiliza en los pacientes con otra patología alérgica, por ejemplo la rinitis alérgica. Las dosis normales en urticaria crónica espontáneas es de 2 comprimidos diarios, pero que incluso se puede llegar a 4 comprimidos diarios y no se controlará la urticaria con eso. ¿Es una dosis muy alta? Sí, es una dosis alta. Probablemente de un poquito más de efectos secundarios a nivel somnolencia, pero es más importante controlar la urticaria. ¿Qué otros tratamientos se pueden utilizar en los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea? En los pacientes en los que no se controla la urticaria llegando a 4 veces la dosis normal de toma del antihistamínico, el siguiente escalón de tratamientos, lo que se llaman los tratamientos biológicos para la urticaria crónica. Actualmente el único que está aprobado y disponible es el omalizumab. Es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que en general funciona bastante bien con los pacientes con urticaria crónica espontánea. De corticoides o de cortisona en los pacientes que tienen brotes urticaria crónica espontánea, nosotros no los recomendamos porque van muy bien en el momento en que lo ponemos, pero después suelen hacer que haya más rebrotes posteriores. Entonces siempre será preferible incrementar la dosis del antihistamínico que con una dosis bajas de antihistamínico asociado a un corticoide. Bien, ahora vamos a hablar del pronóstico. La urticaria crónica espontánea no es una enfermedad grave, pero es una enfermedad molesta y resta bastante calidad de vida al paciente. Entonces, lo importante es que a nivel de síntomas estemos controlados. Lo importante no es la cantidad que tomamos de antihistamínico, ¿vale? Porque
El tratamiento con antihistamínicos a largo plazo no produce ninguna alteración relevante. Es preferible estar controlado de la urticaria y no tener síntomas que no estar rascándose y con picor a lo largo del tiempo. Suele tener fases en las que tiene más actividad y se controla peor y fases en las que se controla mejor. A veces los pacientes pueden dejar por temporadas los antihistamínicos. Si te ha gustado este vídeo, coméntanos si a ti también te ha pasado esto y suscríbete para más contenidos. Combatimos la alergia.